Les decía también en un principio, las vigas pues rara vez nada más tienen refuerzo en una capa. Generalmente se tiene refuerzo en tanto abajo como arriba, quiero decir, en el lecho inferior y en el lecho superior. En el lecho inferior se pone refuerzo cuando el momento, como ya lo dijimos, es positivo. Y se pone refuerzo en la parte superior de la viga cuando el momento es negativo. Pero en la mayoría de los casos, digamos en el 95% de los casos, aunque solamente haya momento negativo o solamente haya momento positivo o negativo, las vigas llevan refuerzo en ambas capas. Ok. Bueno. Primero vamos entonces a calcular el momento nominal, ¿sí? Pero antes de ese cálculo, me gustaría que repasáramos por qué o de qué manera ayuda el refuerzo de compresión a la viga. Entonces, aquí es importante que veamos esto. O sea, en una viga, digamos, simplemente apoyada, con cargas por la parte de arriba hacia abajo, el momento resulta ser positivo. Si están de acuerdo con eso, ¿no? Voy a dibujar aquí, por ejemplo, una viga. Ustedes me dicen si la ven o no. Entonces, si tienen una viga, entonces, si tienen carga, el momento que resulta es momento positivo. Okay. Entonces, en teoría, pues nada más necesitaríamos refuerzo en la parte de abajo. Ese refuerzo se le llama refuerzo en la zona de tensión. Y si tuviera refuerzo también en la parte de arriba, sería refuerzo en la zona de compresión. ¿Okay? Entonces, eso es cuando el momento es positivo. Ahora, en un voladizo, por ejemplo, cuando tenemos carga y el momento es diferente. El momento es negativo. Entonces, en ese caso, el refuerzo que va por arriba es el de tensión y por abajo es el de compresión. Entonces, para no estar hablando de si la viga tiene el refuerzo de tensión abajo o arriba, sino mencionarlo de manera general, simplemente nos vamos a referir al refuerzo de tensión o al refuerzo en la zona de compresión. Y entonces ya vamos a poder entender que nos podemos referir a esto o a este caso. ¿Sí? Entonces, uno es el refuerzo de tensión y otro es el refuerzo de compresión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo aquí, las razones para proveer refuerzo de compresión y no necesariamente tiene que ser en el lecho superior, solamente pasa cuando el momento es positivo. O bien abajo, cuando tenemos momento negativo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ventajas tiene ponerle refuerzo de compresión? Bueno, una es para reducir las deflexiones a largo plazo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de flujo plástico? El flujo plástico es cuando a una viga le ponemos carga y si la dejamos por mucho tiempo, la viga se sigue deformando con el paso de los años. Entonces, si ustedes quieren reducir esas deformaciones a largo plazo, le pueden poner un refuerzo de compresión a la viga. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, aquí en el voladizo, la teoría nos diría, de flexión, nos diría que solamente requiere refuerzo por arriba. ¿Sí? Pero si ustedes quieren evitar las deflexiones a largo plazo, entonces le tienen que poner
suficiente refuerzo por abajo, que sería refuerzo de compresión. Entonces, en otras palabras, ese refuerzo de compresión sirve para reducir las deflexiones a largo plazo. Luego, también hemos platicado de que, por ejemplo, una viga generalmente tiene cierta ductilidad, pero si no tuviera mucha ductilidad, entonces si le agregamos refuerzo de compresión, aumenta la ductilidad. Recuerden que la ductilidad es la cantidad que una viga se deforma antes de que ésta falle. Esa la podemos ver en el diagrama momento-curvatura. Okay. Luego, imaginen que otra razón es la siguiente. Imaginen que tienen una viga con mucho refuerzo, tal que hace que la viga no falle de manera dúctil. Imaginen que es una viga con una falla que ni siquiera llega a ser balanceada, ¿no? Ok, entonces ustedes pueden cambiar el modo de falla para que sea como una viga, digamos, normal o subreforzada, ¿sí? Que exhiba ductilidad. ¿Cómo? Pues agregándole refuerzo de compresión. Entonces es el inciso C. ¿Sí? Y obviamente otra razón es para la facilidad en la construcción, para poder colocar los estribos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunas ventajas para colocar refuerzo de compresión. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. En las notas, ustedes pueden ver algunas gráficas. No voy a mostrar todas, pero por ejemplo aquí vamos a ver esta que está aquí en la parte central. Antes les tengo que hacer aquí un dibujito. En ese dibujo, el refuerzo que generalmente hemos manejado como positivo es el del lecho inferior. Entonces, a este se le llama AS. Y al refuerzo que se coloca en la parte de arriba, para momento positivo, sí, es el refuerzo de compresión. Y a ese se le llama A'S. Ahora, una cantidad relacionada con AS es Rho, que es un cociente. Es el cociente de dividir AS entre BD, en donde B es el ancho, ya lo hemos manejado esto, B, y D viene siendo la distancia de aquí a donde está el refuerzo. Es el pedante efectivo. Entonces, este es una cantidad adimensional que se llama el porcentaje de refuerzo y está asociado con AS, o sea, con el refuerzo de tensión. Bueno, de la misma manera, A'S, que sería el refuerzo de compresión, también se puede obtener un cociente como el que está aquí abajo y se le llama Rho'. ¿Sí? Entonces, este viene siendo A'S entre B por D. Es de manera similar al Rho que no lleva la prima. ¿Okay? Este de aquí arriba, este, es el que estamos viendo aquí. Entonces, cada una de estas curvas, estas tres curvas que están aquí en esta gráfica del centro, se refiere a diferentes cantidades de refuerzo de compresión. Ok. Eso es por lo que se refiere a la cantidad de refuerzo de compresión. La cantidad de refuerzo de tensión es esta y se mantiene constante en esta gráfica. Esta se refiere a este. Entonces, esta cantidad de AS se mantiene constante. Y estamos viendo en esta gráfica qué es lo que pasa cuando vamos modificando Rho', o sea, la cantidad de refuerzo de compresión. Es una gráfica, como la que hemos visto antes,
que es momento, normalizado si ustedes quieren, pero es momento contra curvatura, que también está multiplicada por h, pero es como la misma curva que hemos visto antes de momento curvatura. Entonces, si no le ponemos refuerzo de compresión, la viga se va a comportar así, así, y aquí falla. ¿Sí? Si no tiene refuerzo de compresión. Si ustedes le ponen refuerzo de compresión, por ejemplo, que tal que sea la mitad del refuerzo de abajo, por eso dice 0.5 de ρ, entonces aumenta de aquí a acá la deformación disponible para la viga antes de fallar, porque falla hasta acá. Y si ustedes le ponen más refuerzo en la parte de la zona de compresión tal que A'S llegue a ser igual a AS, entonces se cumple que ρ' es igual a ρ. Y entonces la falla se da hasta este punto. Es decir, vuelve a tener un incremento de deformación antes de llegar a la falla. Entonces, lo que estamos viendo es de que estos resultados que están aquí graficados, que provienen de experimentos, nos dicen que al aumentar la cantidad de refuerzo, se obtiene mayor ductilidad en la viga, antes de llegar a la falla, obviamente, ¿no? Entonces, es una de los puntos que vimos antes, aquí atrás, ¿sí? Dijimos que hay un incremento de ductilidad, figura 13.3.2. ¿Sí? Entonces, es esta precisamente, los experimentos indican ese incremento de ductilidad. ¿De acuerdo? Entonces, estudien estas gráficas, porque estas gráficas, en cierto modo, están relacionadas con estas razones asociadas a los beneficios que tiene el refuerzo de compresión. ¿Sí? Ahorita nada más en esa gráfica vimos el incremento de ductilidad. Aumenta el lugar donde falla. En lugar de fallar a este valor, aumenta hasta acá, o bien aumenta hasta acá. Ese es un incremento de la ductilidad. ¿Por qué? Porque la ductilidad viene siendo la curvatura última entre la curvatura de fluencia, como ya lo explicamos antes. La curvatura de fluencia podía ser este valor. Entonces, este cociente viene siendo la distancia de aquí a donde está la fluencia. Esta. Bueno, perdón, es hasta acá. Entonces va creciendo el punto donde falla, pues se va haciendo más a la derecha, por decirlo así. Entonces va aumentando el valor de la ductilidad. Bien, las otras gráficas son también para explicar lo que ya les comenté antes, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, véanlas ahí en sus notas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? En esta de acá, por ejemplo, también es fácil de interpretar. Esta está relacionada con las deflexiones a largo plazo o carga sostenida. Si ustedes no le ponen refuerzo de compresión, entonces esta deformación, que se puede dar, no sé, a los 2 años, esta deformación va a tener este tamaño, la deformación. Pero si ustedes le ponen, por ejemplo, tanto refuerzo abajo como arriba, por eso está esta indicación, entonces el desplazamiento delta se reduce a solamente esta cantidad. Entonces vean cómo el poner refuerzo de compresión hace lo que dijimos hace rato, que disminuyen las deflexiones a largo plazo. ¿Sí se observa? Bueno, pues estas gráficas que están puestas aquí en sus notas son para explicar precisamente estos puntos que están aquí. ¿Sí? Entonces, de estos puntos, ¿tienen alguna pregunta? Que vendrían siendo las ventajas de ponerle refuerzo de compresión a una viga. No, ingeniero. Ok, bueno, entonces vamos a continuar.
Sí. Ahora lo que sigue es ver cómo le hacemos, ¿sí?, para calcular el momento nominal de una viga que va a tener refuerzo de tensión y también refuerzo de compresión. Ok. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Lo primero es la notación, ¿sí? Entonces, como ya les dije, al refuerzo de compresión, ya sea que esté arriba o abajo, ahorita vamos a suponer que está arriba, pero puede ser al revés. Entonces, el refuerzo de compresión le vamos a llamar A'S. Entonces, suponemos que está arriba, este que está aquí, esta cantidad, viene siendo el refuerzo de compresión. Ese es A'S. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, la distancia D', esta que está aquí, es de aquí a acá. Esta viene siendo D'. Okay. Es la posición donde está el centroide del refuerzo de compresión, medido también a la fibra más alejada en compresión, que es la de arriba. Ok. Entonces ya llevamos A'S y ya llevamos D'. Luego, para el cálculo que vamos a hacer ahorita, en relación al momento nominal, va a haber una suposición, ¿sí? Se supone que ambos niveles de refuerzo fluyen. Entonces, ¿se acuerdan que para el cálculo de bueno, para la obtención, mejor dicho, de la primera fórmula para el momento nominal, supusimos que el acero de abajo, el de tensión, fluía y a partir de ahí obtuvimos una fórmula? Y luego dijimos que teníamos que verificar esa hipótesis para ver si efectivamente fluía, porque si no, dicha fórmula no servía. Bueno, pues aquí vamos a proceder más o menos igual. Vamos a suponer, por principio de cuentas, que ambos refuerzos, tanto el de arriba como el de abajo, fluyen, ¿sí? Entonces, pues es una hipótesis, ¿no? Ahorita para obtener una fórmula, ¿sí? Una fórmula de cuál sería Mn para una viga con refuerzo en ambas capas, ¿sí? Es una hipótesis. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos Mn? Bueno, Mn, voy a anotar aquí, para una viga con dos refuerzos, el de arriba y el de abajo, se va a suponer como la suma de dos momentos nominales. La vamos a dividir en dos, ¿sí? Ok. La primera, cantidad Mn1, está dada por un par que que consiste de la fuerza del acero de compresión y la fuerza en un área igual en el acero de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de este refuerzo, del de abajo, lo voy a asociar con el refuerzo de arriba. Y lo que quede, lo voy a asociar con el concreto. Ahorita les voy a explicar esto en un dibujito. Y entonces, para cada caso, vamos a calcular un momento nominal. Y al final, el momento nominal completo será la suma de ambos momentos. Déjenme hacerles aquí un dibujito, déjenme encontrar un lugar con un espacio en blanco. Aquí lo voy a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener la viga. Aquí se ve el dibujo que les estoy haciendo. Sí, sí. El profesor. Entonces, originalmente vamos a suponer que tiene
cierta cantidad de refuerzo, que se llama AS, y que arriba tiene A'S. Bueno, entonces voy a poner en un pedazo de viga en donde solamente va a haber refuerzo. Hagan de cuenta que el concreto lo desaparezco ahorita. Concreto no hay. Y voy a poner este mismo refuerzo, lo voy a poner aquí arriba. Y del refuerzo de abajo, voy a poner en la parte de abajo una cantidad de refuerzo que nada más sea igual al refuerzo que puse arriba. Entonces ahora nada más voy a poner aquí, digamos, en lugar de todo, aquí nada más voy a poner AS menos A'S, suponiendo que el de abajo es más que el de arriba. Entonces este es A'S. Ok, ¿y dónde queda el resto? ¿Sí? ¿Dónde queda el resto? Ok, para que quede más claro voy a ponerlo con igual número de bolitas para que no se vayan a hacer bolas. Entonces le voy a poner aquí una para que sea igual al de arriba, pensando que todas las varillas son del mismo diámetro, ¿no? Entonces, voy a ponerle a este nada más A'S y aquí A'S. ¿Sí? Y luego, donde sí hay concreto, díganme qué queda en la parte de arriba. Pues en la parte de arriba ya no queda nada porque ya lo puse en la primera viga que supuestamente no lleva concreto. Entonces aquí, pues ya no hay nada. ¿Sí? Porque ya lo puse en la parte izquierda, en la viga de la parte izquierda. ¿Y cuánto refuerzo queda aquí? Pues ahora sí, como les había dicho antes, aquí solamente queda AS menos A'S, que ya se quedó en la viga de la izquierda, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, voy a calcular dos momentos, ¿sí? El momento que corresponde a la viga izquierda, que no lleva concreto, y luego le voy a sumar el momento nominal de la viga derecha. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, este momento que corresponde a esta viga, la de la izquierda, será simplemente, suponiendo que fluye el refuerzo tanto de arriba como de abajo, será el momento nominal, voy a anotar aquí, va a ser A'S por F y eso me da la fuerza, por D menos D'. Eso viene siendo el momento nominal de la parte de la izquierda. Repito, esto que está aquí es simplemente la fuerza. Es el producto de A'S por Fy, suponiendo que este fluye. Y el brazo de palanca va a ser la distancia de aquí a acá. Entonces, esta distancia es D, que es todo esto, menos este pedacito, que es D'. Entonces, este es D menos D', es este brazo de palanca. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, viendo la figura de la derecha, pues ya no es difícil para nosotros, porque ya sabemos cómo calcular el momento nominal de una viga que solamente tiene refuerzo de tensión. En este caso, es, de acuerdo a la fórmula que vimos en días pasados, el momento nominal a esta que está aquí va a ser el área de acero. ¿Cuánto es? Pues ahora nada más es AS menos A'S por P por ¿cuánto? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, de verdad. Bueno, esto por Fy por D menos A en 2. Esa fue la fórmula que vimos para una viga con refuerzo únicamente de tensión. Esa es la fórmula que vimos. Aquí nada más un detalle. Esta A se calcula
ligeramente diferente de como la calculamos antes. Porque antes igualábamos todo el refuerzo de tensión, ¿sí? Todo el refuerzo de tensión lo igualábamos con la zona de compresión. Y de ahí surgía que A, no la anoten por favor todavía, era 0.85 de F'C por B, y aquí era AS por FY. De ahí obteníamos A. Pero ahora, como en la viga de la derecha no tenemos todo el AS, porque nada más nos quedamos con una parte que es esta, entonces tenemos que modificar esta fórmula de A, ¿sí? Y entonces tenemos que ponerle nada más la diferencia AS menos A'S por FY para calcular A. Entonces, esta A no es exactamente la misma que la que usamos la vez pasada, porque en la vez pasada le pusimos todo a S y ahora nada más es la diferencia AS menos A'S. ¿Sí me explico? Entonces, una vez que ya tienen estos dos momentos nominales, el 1 y el 2, pues ya nada más lo suman y obtienen el momento nominal de la sección completa, quiero decir, de la sección con refuerzo tanto de compresión como de tensión. Bien, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Bueno, este primer momento, que es el Mn1, vean ustedes, es A'S por Fy por D menos D'. Viene siendo este que está aquí. Pero ya saben de dónde lo obtuve. Y el otro, que vendría siendo el momento nominal 2, es AS menos A'S por Fy, etcétera, etcétera. Y viene siendo este el número 2. Con la salvedad de que esta A, que está aquí, se tiene que calcular, como les acabo de decir aquí, con la diferencia o con el total, tal como está indicado en esta fórmula, la 3314. Entonces, si se dan cuenta, pues no es tan complicado calcular el momento nominal, ¿sí? Simplemente se hace una suposición de que la viga es como si estuviera formada de dos partes, ¿sí? En una solamente se tiene refuerzo y en la otra sí se tiene concreto, ¿sí? Y se distribuye el refuerzo como se los platiqué aquí. De todo este refuerzo, en la primera parte solamente dejamos una cantidad que es igual a la del refuerzo de compresión. Y el resto lo ponemos junto con la viga de concreto, ¿sí? Y ya, así de fácil.